Roma y el cristianismo, elaborado por Marcelo Miño. Hace mucho tiempo, en la Roma antigua durante el imperio de Augusto, se escuchaba hablar del nacimiento de Jesús, a quien los Reyes Magos lo denominaron el Rey de los Judíos. Pero el hecho de que Jesús haya nacido durante la época de un imperio pagano, donde se les adoraba a los dioses romanos, bastó para que el cristianismo y él sean motivo de persecuciones. Podemos decir que las persecuciones hacia los cristianos empiezan hacia el mismo Jesús. Fue perseguido por Herodes, rey de Judea, que al no ser judío se sentía frágil en el trono y con miedo a perderlo. Así, empezó a buscar al niño al que llamaban el rey de los judíos, pero al no poder encontrarlo, ordenó matar a todos los niños que tuvieron 2 años en Belén. Eso no fue un impedimento para él, y a los 30 años, cuando ya reinaba Tiberio, sigue con su misión de predicar la palabra de Dios y salvar lo que se había perdido. Pero después de no mucho tiempo, su cometido se veía en peligro, ya que a sus 33 años, aún en el reinado de Tiberio, Jesús fue condenado a la cruz por Poncio Pilato. En ese tiempo no se le dio mucha importancia a la muerte de Jesús, pues los adeptos del cristianismo en aquel momento eran pocos. Los cristianos en un principio se reclutaron entre judíos, pero fue Pablo quien tuvo la idea de ampliar la base de adeptos de esta religión, predicándola también entre los gentiles. Los líderes romanos consideraban que el cristianismo era una amenaza para el Estado no venerar a los dioses romanos. Por eso, los cristianos se veían obligados a practicar su religión en secreto, en las denominadas catacumbas. De lo contrario, eran capturados y arrestados para luego ser condenados a muerte, en la arena del Coliseo, donde se dejaba un grupo de cristianos en el centro y se soltaban leones que finalmente les devoraban. Sorprendentemente, a pesar de las persecuciones, continuó difundiéndose y penetrando en estratos cada vez más amplios de la población, incluso hasta la corte y la familia del emperador. Este fue el caso de Constantino I, quien tuvo un sueño en la víspera de la batalla del puente Milvio, donde se le apareció Jesús y le pronosticó su victoria frente a Magencios y pintaba un crismón en los escudos de sus soldados. Así lo hizo y salió victorioso del combate. Desde ese entonces tuvo la creencia de que el Dios de los cristianos lo había elegido a él como su representante en la tierra para difundir la fe. Una vez Constantino convertido al cristianismo en el año 313, mediante el Edicto de Milán otorga el derecho y libertad a practicar el cristianismo sin ser castigado. Más tarde, en el año 380, Teodosio, por medio del Edicto de Tesalónica, establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano.